¿Verdad? Sí, sí, ya This está. meeting is being recorded. Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar a Gabriel por invitarme a dar este seminario. La verdad es que estabais comentando antes que si el de Valencia, el encuentro conjunto iba a ser híbrido o no. Y por un lado, la verdad es que es una pena que los encuentros sean virtuales, pero por otro lado, el tener esta facilidad de dar charlas de forma virtual nos permite acercarnos mucho a sitios, porque ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a dar un seminario para vosotros en la UNAM estando desde España? Con lo cual es una cosa que se agradece mucho. Voy a hablar de un trabajo conjunto con dos compañeros de la Universidad de Córdoba, con Jonathan Herrera, que antes nombraba también Gabriel, y con Rafael Rubio. Es un trabajo que hicimos el año pasado, está publicado en el Journal of Physics A. Y bueno, el título de la charla es Subvariedades atrapadas en espacio-tiempo globalmente hiperbólicos. Dejarme en primer lugar hacer una muy breve introducción simplemente para fijar conceptos y para... Yo le pregunté a Gabriel que si tenía que empezar con algún tipo de preliminares o a qué público iba dirigido. Y ya me dijo Gabriel que era un seminario de geometría diferencial para gente, para geómetras diferenciales. Entonces, bueno, pues ya puedo, digamos que quizás lo que voy a contar ahora es muy básico, pararme y me salto cosas, o al contrario, si tengo que pararme un poquito más y explicar algo más, pues lo mismo también lo explico. Simplemente recordar que cuando tenemos una variedad lorentziana, un vector puede ser espacial, temporal o luminoso, de acuerdo al valor que tenga la métrica de la variedad lorentziana sobre él. Entonces, en particular, un vector V en un espacio tangente a la variedad se dice que es espacial si la métrica en VV, es decir, su módulo es positivo, es temporal si el tensor métrico aplicado sobre él es negativo, es luminoso si es cero y diremos que es causal si es o bien temporal o bien luminoso. Aquí hay una primera cosa que me gustaría destacar y es que hay una ligera diferencia entre la notación que normalmente usamos en geometría diferencial y la que se suele usar en relatividad general. Como este es un trabajo que se acerca bastante a la relatividad general, decidimos utilizar la notación y convenciones propias de la relatividad general, y por eso nosotros suponemos aquí que el vector nulo, el vector idénticamente cero, es luminoso. Muchas veces como matemáticos estamos acostumbrados a considerar lo espacial, en este caso lo vamos a considerar luminoso. Si consideramos el espacio tangente y consideramos cómo están distribuidos todos estos vectores, vemos que los vectores temporales están contenidos en un cono de dos hojas, siendo los luminosos la frontera del cono, y los vectores espaciales quedarían como en la parte de fuera de dicho cono, ¿no? Como aparece aquí en esta imagen. Y en esta imagen también, si nos damos cuenta, una de las hojas del cono le llamo futuro y otra le llamo pasado. Y eso es porque estamos suponiendo que tenemos una orientación temporal. Una orientación temporal, como tengo en cada punto, tengo mi espacio tangente y tengo este cono de luz, la parte externa, cono temporal en general. La elección continua de uno de estos dos conos como futuro se le llama orientación temporal. Y bueno, pues yo voy a llamar espacio-tiempo a cualquier variedad lorentziana conexa y temporalmente orientable, en principio de la dimensión que sea. No nos va a importar. En el título de la charla aparecían dos conceptos clave. Por un lado, subvariedades atrapadas y por otro lado, espacio-tiempo globalmente hiperbólicos. Entonces, antes de meterme, digamos, en los contenidos propios de la charla, me vais a permitir que os presente un poco, que os haga un breve resumen de estos dos conceptos. Por un lado, las superficies atrapadas. Las superficies atrapadas fueron introducidas por Penrose en 1965 y él en concreto definió las superficies atrapadas cerradas, es decir, como superficies compactas sin borde. Él consideraba siempre superficies, es decir, objetos dos dimensionales, embebidas en un espacio-tiempo de dimensión 4, es decir, codimensión 2. Y decía que una superficie espacial cerrada, orientable, embebida en un espacio-tiempo de dimensión 4, es una superficie atrapada si estas dos cantidades de aquí eran las dos negativas. Estas dos cantidades
aquí aparecen chi y eta, que son dos campos normales luminosos que apuntan al futuro. Como tengo codimensión 2, el espacio normal tiene dimensión 2 y además es temporal, por tanto siempre podemos elegir dos campos luminosos linealmente independientes apuntando al futuro. Por A sub n denotamos el operador forma con respecto a un vector normal y, por tanto, estas cantidades de aquí son las trazas normalizadas de los operadores formas con respecto a estos dos campos luminosos. Y ambas cantidades tienen que ser negativas. Esta era la definición original que dio Penrose y, de hecho, esta definición se corresponde con lo que nosotros conocemos como superficie atrapada futura. Si pidiéramos que las dos cantidades fueran estrictamente positivas, tendríamos el concepto de superficie atrapada pasada, que ahora definiré con un poco más de generalización. ¿Qué significa esto desde un punto de vista físico? Desde un punto de vista físico, una superficie se dice que es atrapada cuando los rayos de luz que emanan de dicha superficie convergen y no se pueden ir a cualquier sitio, no se pueden escapar, sino que acaban convergiendo, acaban siendo atrapados dichos rayos de luz. ¿Cómo podemos generalizar esta definición? Bueno, precisamente porque en las superficies atrapadas estos rayos de luz, esta geodésica luz, acaban convergiendo, la superficie atrapada juega un papel fundamental en la teoría de singularidades y, de hecho, fue en el seno de esta teoría en el que Penrose definió este concepto. ¿Cómo podemos generalizarlo? Pues podemos generalizar este concepto observando cómo se comporta el vector curvatura media de estas superficies atrapadas. El vector curvatura media es un vector normal, por tanto lo podemos escribir como una combinación lineal de chi y eta, y en concreto lo podemos escribir de esta manera, donde aparecen los términos anteriores. Y si calculamos su norma, tenemos que la norma del vector curvatura media es menos 2 veces el producto de las cantidades que hemos obtenido antes. Por tanto, si ambas cantidades tienen el mismo signo, el vector curvatura media va a ser un vector temporal. Y esto es lo que nos va a permitir extender el concepto de superficie atrapada a sus variedades de cualquier dimensión y codimensión, solamente teniendo en cuenta la causalidad de su vector curvatura media. Entonces, la definición que nosotros vamos a considerar a lo largo de este trabajo es la siguiente, además es una definición que a día de hoy tiene mucha fuerza. Diremos que una subvariedad de dimensión m arbitraria inmersa en un espacio-tiempo, también de modo que la codimensión también sea arbitraria, es una subvariedad atrapada futura si su vector curvatura media es temporal y apunta al futuro a lo largo de sigma. Podemos considerar distintas condiciones de causalidad sobre el vector curvatura media. Entonces, si en vez de pedir que el vector curvatura media sea temporal, pedimos que sea causal, que apunte al futuro y que no se anule al menos en un punto, hablamos de subvariedades débilmente atrapadas futuras. Y si pedimos que H sea luminoso y que, de nuevo, no se anule al menos en un punto, hablamos de subvariedades marginalmente atrapadas futuras. En cualquier caso, si cambiamos la orientación futura por pasada del vector curvatura media, hablaremos de subvariedades atrapadas pasadas, débilmente, marginalmente o simplemente atrapadas pasadas. Por último, diremos que una subvariedad es extremal si su vector curvatura media es exactamente cero. En nuestra generalización, no solamente estamos considerando codimensión y dimensión arbitraria con respecto a la definición de Penrose, sino que ahora la subvariedad no tiene por qué ser compacta, no tiene por qué ser espacial, ¿vale? Y por último, la subvariedad no tiene por qué ser embebida, basta con que sea inmersa en nuestro espacio-tiempo, que esta definición tiene sentido. Bueno, esto era el primer concepto que aparece en el título. El segundo son los espacios-tiempo globalmente hiperbólicos. Pues, de nuevo, dejarme que haga una pequeña introducción sobre algunas relaciones causales en un espacio-tiempo, de forma que llegue a definir un espacio-tiempo globalmente hiperbólico y hablar mínimamente de su importancia física.
Siempre el espacio-tiempo lo voy a denotar con m barra, ese va a ser siempre nuestro espacio-ambiente. Entonces consideremos P y Q, dos puntos del espacio-tiempo. Se dice que Q está en el futuro cronológico de P y se denota de esta manera, como un doble signo menor, si existe una curva temporal dirigida al futuro diferenciable a trozos, al menos diferenciable a trozos, de P a Q. Y, por otro lado, se dice que Q está en el futuro causal de P si existe una curva causal dirigida al futuro diferenciable a trozos de P a Q. Es decir, una curva futura es una curva cuyo tangente siempre es un vector temporal y una curva causal es una curva cuyo tangente siempre es un vector causal, es decir, temporal o luminoso. Obviamente, si Q está en el futuro cronológico, Q está en el futuro causal, al revés no tiene por qué. Y otra notación más, P menor o igual que Q, significa que o bien Q está en el futuro causal de P, es decir, P menor que Q, o bien ambos puntos coinciden. Teniendo en cuenta esta relación de causalidad entre dos puntos, podemos definir, dado un subconjunto de nuestro espacio-tiempo cualquiera, podemos definir su futuro cronológico y su futuro causal. Se define el futuro cronológico de un subconjunto S como el conjunto de todos los puntos que están en su futuro cronológico y se denota I más S. Y se define su futuro causal de forma análoga como los puntos que están en su futuro causal, denotándolo por J más S. Obviamente, el futuro cronológico está contenido en el futuro causal y, de hecho, la unión del subconjunto S con su futuro cronológico está contenido en su futuro causal. En particular, esto lo hemos hecho para subconjuntos, por supuesto lo podemos hacer para puntos. Dado cualquier punto P del espacio-tiempo, podemos considerar tanto su futuro cronológico como su futuro causal y de forma análoga podríamos definir los pasados cronológicos y causales de un subconjunto cualquiera o de un punto cualquiera de nuestro espacio-tiempo. Por otro lado, podemos hablar de una función muy importante cuando hablamos de todos estos en espacio-tiempo y de todos estos conceptos de causalidad, que es la función distancia lorentziana. La función distancia lorentziana toma valores en m por m y se define de la siguiente manera. No es una función simétrica y si Q no está en el futuro causal del punto P, la función distancia lorentziana vale 0. En cualquier otro caso, es decir, si Q está en el futuro causal de J más P, significa que existen curvas causales futuras que conectan P con Q, pues se define la función distancia lorentziana como el supremo de la longitud de todas estas curvas. Bueno, pues observemos que esta distancia va a ser estrictamente positiva si y solo si el punto Q está en el futuro cronológico del punto P. Y por otro lado, observemos también que en general la función distancia lorentziana puede no ser continua y podría tomar valores infinitos, porque podríamos tener situaciones donde tuviéramos curvas causales cerradas y por tanto de longitud todo lo grande que queramos, de forma que su supremo sea infinito. Esta situación no es buena y lógicamente en un espacio físicamente realista deberíamos de evitar que esta distancia fuera infinita y que se dieran esta especie de bucles donde podemos volver al punto inicial. Por eso se definen varias propiedades de causalidad en espacio-tiempo, de forma que cuando los espacio-tiempos se les va pidiendo que tengan eso, buenas condiciones para que no sean cualquier cosa desde un punto de vista físico. Una de las condiciones más débiles, no la más débil que se puede pedir, pero sí de las más débiles y de las más importantes y evidentes, es la condición de causalidad. Un espacio-tiempo se dice que es causal si no contiene curvas causales cerradas. ¿Esto qué significa desde un punto de vista físico? Que la información no puede viajar al pasado, que efectivamente no puedo partir de un punto, seguir una curva causal futura y volver al mismo punto. ¿Vale? Bueno, pues esto, como digo, es una de las condiciones más débiles que se pueden pedir. Se pueden ir pidiendo condiciones cada vez un poquito más fuertes. Por ejemplo, podemos definir los espacios, no está aquí, pero podemos definir los espacios fuertemente causales como aquellos que no contienen curvas causales casi cerradas. Es decir, no que no podamos volver al punto
de partida mediante una curva causal, sino que no podamos volver a un entorno de dicho punto. Por ejemplo, bueno, pues un espacio-tiempo, conforme le vayamos pidiendo más y mejores condiciones de causalidad, llegamos a los espacio-tiempo globalmente hiperbólicos. Un espacio-tiempo globalmente hiperbólico, si es causal, es decir, cumple la condición anterior, y si estos conjuntos de aquí, la intersección entre el futuro cronológico de un punto y el pasado cronológico de otro, es compacto para cualesquiera dos puntos P1 y P2. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si yo tengo un punto P1, tengo un punto P2, pues el futuro cronológico de P1 será una cosa tal que así, el pasado cronológico de P2 será esto, y aquí en medio queda una especie de diamante, que lo natural en este dibujo es que sea compacto, pero no tendría por qué serlo. Bueno, pues cuando estos conjuntos son compactos y el espacio es causal, diremos que es globalmente hiperbólico. En estos espacios, la función distancia lorentziana es continua y está bien definida, es la familia natural donde ocurre esto, y está bien definida en el sentido de que es finita para cualesquiera dos puntos P y Q del espacio-tiempo. Y como decía antes, son espacio-tiempos físicamente realistas que están en la cima de la escalera causal. También me interesa dar una caracterización de los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos en términos de hipersuperficies de Cauchy. Un espacio-tiempo es globalmente hiperbólico si admite una hipersuperficie de Cauchy, que además podemos suponer espacial. Es decir, admite una hipersuperficie que es intersecada una única vez por toda curva causal inextendible de M barra. Es decir, si partimos ahora de un punto de esta hipersuperficie de Cauchy y recorremos cualquier curva causal, nunca vamos a poder volver a dicha hipersuperficie. Y solamente por acabar un poco con la importancia física o las propiedades físicas de estos espacios-tiempo globalmente hiperbólicos, decir que todo evento en un espacio-tiempo globalmente hiperbólico está determinado por las ecuaciones de campo de Einstein y por unos datos iniciales que son precisamente esa hipersuperficie de Cauchy. Bueno, los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos tienen muchas propiedades desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático me gustaría destacar este resultado de Bernal y Sánchez en 2005, donde ellos prueban que la estructura que pueden dotar a todo espacio-tiempo globalmente hiperbólico de una estructura topológica y diferenciable muy fuerte. En particular, prueban que todo espacio-tiempo globalmente hiperbólico es isométrico a un producto del tipo R por S dotado de esta métrica de aquí, G barra, que es una métrica lorentziana. Los elementos que aparecen aquí en esta descomposición, el factor S del producto es cualquier hipersuperficie espacial de Cauchy de nuestro espacio-tiempo globalmente hiperbólico, que ya hemos dicho que existe. Esta función T caligráfica es simplemente la proyección del producto sobre el primer factor, sobre R. La función beta es una función positiva y diferenciable sobre todo el espacio. Y por último, el segundo sumando, este G gorro, es un tensor simétrico de tipo 0,2, de forma que se cumpla lo siguiente. El gradiente de nuestra función t tiene que ser un campo temporal que apunta al pasado. Y por tanto, nuestra función t es una función temporal. Además, fijando cualquier valor t sub 0, el slice correspondiente, es decir, el producto T0 por S, es una hipersuperficie de Cauchy. Por tanto, no solamente tengo que S es una hipersuperficie de Cauchy, sino que tengo una foliación de todo el espacio por hipersuperficies de Cauchy. Y además, esta métrica G gorro restringida a cada una de estas slices, a cada una de estas hipersuperficies, es una métrica riemanniana sobre ellas. Y por último, este tensor G tilde degenera sobre todo el espacio, ¿vale? Y precisamente su radical, el conjunto sobre el que degenera, es el espacio generado por el gradiente de esta función t. Bueno, pues además, esta descomposición se puede hacer a partir de cualquier hipersuperficie espacial de Cauchy. Es decir, si cambiamos S, si consideramos otra hipersuperficie espacial de Cauchy, nos saldrá otra descomposición distinta. Por tanto,
cada hipersuperficie de Cauchy determina una cierta descomposición ortogonal sobre nuestro espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Y esto es lo que nos motiva a nosotros a definir una generalización de los espacio-tiempos globalmente hiperbólicos como aquellos que admiten una descomposición de este tipo. Entonces, nosotros en nuestro trabajo no vamos a trabajar exactamente en espacio-tiempo globalmente hiperbólicos, sino en una generalización de estos, que es a lo que le llamamos espacio-tiempos que admiten una descomposición ortogonal. Entonces, decimos que un espacio-tiempo admite una descomposición ortogonal si es isométrico a un espacio producto y por F, dotado de una métrica que no es más que generalizar la métrica anterior. Aquí pi estrella R y pi estrella F denotan los pullbacks de las proyecciones sobre los dos factores R y F. Entonces, básicamente, tengo beta es una función positiva diferenciable sobre mi barra, totalmente arbitraria, ¿vale? Dentro de esos parámetros. Y G sub t es una familia diferenciable uniparamétrica de métrica riemanniana sobre F. Como es habitual y haciendo un abuso de notación, ignoraremos las proyecciones canónicas de sus pullbacks y simplemente describiremos la métrica como G barra igual a menos beta de t cuadrado más G sub t. Bueno, pues, ¿qué relación tiene con los espacios globalmente hiperbólicos? Como hemos visto antes por el teorema de Bernal y Sánchez, si un espacio-tiempo globalmente hiperbólico va a admitir una descomposición ortogonal. Sin embargo, si admite una descomposición ortogonal, no tenemos necesariamente que sea un espacio-tiempo globalmente hiperbólico. Lo que vamos a tener es que es establemente causal. Es establemente causal porque tiene una función de tipo tiempo, que es esa función t caligráfica que mostraba antes, ¿vale? Y que sea establemente causal desde un punto de vista físico, lo que nos dice es que esa definición de causalidad y de causalidad fuerte, es decir, eso que yo decía antes de que no pueden haber curvas causales cerradas o casi cerradas, esa condición también se mantiene bajo ciertas perturbaciones de la métrica. Es decir, si yo perturbo mínimamente la métrica del espacio-tiempo, todos los espacio-tiempos cercanos van a cumplir esa misma condición de causalidad. Disculpa, Esta familia de... creo que ¿Sí? Irving tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Quería preguntar de algún ejemplo de espacio-tiempo que admita descomposición ortogonal que no sea globalmente hiperbólico. Sí, vale, justamente ahora os iba a comentar. Ok, gracias. Por ejemplo, cualquier espacio-tiempo de Robert-Software generalizado admite una descomposición ortogonal. Simplemente la beta es 1 y la G sub t tiene una dependencia en t muy concreta. Y no todos los espacios de Robertson-Walker generalizados son globalmente hiperbólicos, porque dependen de la completitud de la fibra. Ok. Entonces, ahí tendríamos una familia bastante grande de espacios que no serían globalmente hiperbólicos, pero sí que admitirían una descomposición ortogonal. Muchas gracias. De nada, os agradezco mucho que me interrumpáis, porque la verdad es que me siento un poco extraña así hablando en el ordenador. Y como no puedo ver las caras al estar compartiendo, pues me alegro mucho. Así siento que hay un poco más de interacción entre nosotros. Sí, gracias. Bueno, pues como decía, esta familia engloba familias muy conocidas como los estándares estáticos, los Robert-Sohn generalizados o los espacios de tipo multi-twisted, y no todos ellos son globalmente hiperbólicos. Hay que exigir determinadas condiciones a la fibra y a las funciones que involucran para que estos espacios sean globalmente hiperbólicos. Vale. Ya nos vamos a centrar en estos espacio-tiempos. De ahora en adelante vamos a considerar espacio-tiempos que admitan una descomposición ortogonal. Por tanto, vamos a considerar productos dotados de esta métrica. Y si estamos hablando de nuevo de conceptos físicos, es interesante también estudiar el posible carácter expansivo o contractivo de nuestro espacio-tiempo. Entonces se dice que un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal es expansivo con respecto al campo parcial de t en un determinado punto t sub 0 del intervalo i, si y solo si se cumplen estas dos desigualdades de aquí. Si y solo si
la derivada de beta con respecto a t es no positiva, en t0, y sí, solo sí, la derivada del i, esta es de caligráfica, la derivada del i, de la familia métrica g sub t con respecto al parcial de t, aplicada a cualquier vector horizontal, es estrictamente positivo. Si esta última desigualdad la hacemos en no estricta, mayor o igual que 0, hablaremos de espacio-tiempo no contractivo, y de una manera parecida, haciendo las desigualdades contrarias, podemos hablar de espacio-tiempos contractivos o no expansivos. Y aunque estas definiciones las estamos dando en un punto, se pueden extender a todo el intervalo. De hecho, si las extendemos a todo el intervalo, decimos que el espacio-tiempo es monótono si es no contractivo o no expansivo para todo punto del intervalo, y es estrictamente monótono si es expansivo o contractivo para todo punto del intervalo. Por último, cuando hablamos de estas características de expansión o contracción del espacio-tiempo, diremos que un espacio-tiempo tiene un cambio de fase local contractivo en un determinado punto si el espacio-tiempo es expansivo antes y contractivo después. Es decir, si existe un pequeño intervalo del tipo t0 menos epsilon t0, donde es expansivo y contractivo justo al pasar ese punto t0. Y al revés. ¿Vale? Todo lo que yo hable para contractivo puede ser expansivo y viceversa. Y bueno, simplemente observar que todos estos conceptos dependen del campo parcial de t. ¿Qué significado físico, qué tipo de interpretación le podemos dar a estas derivadas que aparecen? Bueno, pues el hecho de que la derivada de beta con respecto al tiempo sea no positiva significa que la razón de cambio del tiempo propio de los observadores correspondientes al campo parcial de t, al campo temporal, con respecto a t, es no creciente. De hecho, podemos calcular explícitamente cuánto vale la derivada del tiempo propio con respecto a t. Vemos que es raíz de beta y, por tanto, esta derivada tiene el mismo signo que la derivada de beta con respecto a t. Y, por otro lado, el hecho de que la curvatura del i de la familia de métrica G sub t sea estrictamente positiva para cualquier vector horizontal, implica que un observador de este campo de observadores U percibe expansión en toda dirección de su espacio de reposo. Todas estas observaciones acerca de beta nos sugieren la siguiente definición. Dado un espacio-tiempo con una descomposición ortogonal y un subconjunto de este espacio-tiempo, se dice que nuestro espacio-tiempo tiene tiempo propio moderado sobre este subconjunto si esta función beta está controlada tanto por arriba como por abajo. Controlada me refiero a que esté acotada superiormente, y a que inferiormente, puesto que es una función positiva, le pidamos algo más, le pidamos que el ínfimo sea estrictamente positivo. En el caso en que este subconjunto sea todo el espacio propio, simplemente diremos que el espacio-tiempo tiene tiempo propio moderado. Unos espacio-tiempos interesantes son los espacio-tiempos donde beta es igual a 1. En estos espacio-tiempos, de hecho, el parcial de t es un campo Killing, y estos espacio-tiempos engloban, por ejemplo, a los Robertson-Walker generalizados, como decía antes. Bueno, pues podemos, por ejemplo, ver que si tenemos un control sobre las curvaturas seccionales de los planos temporales y sobre el operador de forma de algún slice, este control puede determinar el carácter no expansivo o no contractivo del futuro cronológico de dicho slice, ¿vale? Como dice aquí este resultado. Entonces, en concreto, si tenemos un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal con beta igual a 1, y suponemos dos cosas: por un lado, que el operador de forma de algún slice sea semidefinido positivo y que las curvaturas seccionales de cualquier plano temporal del espacio-tiempo son no positivas, entonces podemos probar que el futuro cronológico de dicho slice es no contractivo. Dejarme hacer una idea muy breve de la prueba, no me voy a meter en cuentas, pero el campo parcial de t es unitario, futuro y cerrado, y además, por supuesto, es normal al slice. El hecho de que sea normal al slice hace que la ecuación de Weingarten nos permita expresar el operador de Weingarten como con respecto a parcial de t. Esto debería de ser parcial de t, os pido disculpas.
simplemente es la conexión de Levi-Civita. Y por otro lado, el hecho de que sea cerrado implica que la derivada del I también tiene esta expresión muy sencilla en función de la conexión de Levi-Civita. Teniendo en cuenta estas dos expresiones, vamos a considerar gamma una curva integral del campo parcial de T con punto inicial el slice, y vamos a considerar X cualquier campo horizontal que conmute con parcial de T. Entonces, aplicando la definición del tensor curvatura de Riemann, como las curvas integrales son geodésicas, hay algún término que se anula, además estoy pidiendo que los campos conmuten, por tanto, esta expresión es bastante sencilla, obtengo la que veis aquí escrita. Y ahora vamos a fijarnos que los dos términos que están marcados en rojo son ambos mayores o iguales que 0. El primero de ellos, el de la izquierda, porque es justo la curvatura del plano temporal formado por parcial de t y x, que estoy suponiendo que es mayor o igual que 0. Y el término que está más a la derecha, como parcial de t es temporal y unitario, el campo, su conexión de Levi-Civita con respecto a x es un campo espacial y por tanto este término también es mayor o igual que 0. Es decir, que despejando la derivada la derivada a lo largo de gamma de la derivada del i de cualquier campo horizontal es mayor o igual que 0. Y por otro lado, en el inicio, si concreto en t sub 0, como sabemos la expresión de la derivada del i en términos de la conexión de Levi-Civita y a su vez esta en función del operador de Weingarten, como estamos suponiendo que es semidefinido positivo, esto es mayor o igual que 0. Por tanto, tengo una función que en su punto de inicio es mayor o igual que 0 y su derivada es mayor o igual que 0, tiene que ser mayor o igual que 0 a lo largo de toda la curva integral. Esto es para campos horizontales, pero es que para campos verticales, para el campo parcial de t, esta función se anula idénticamente y por tanto al final concluimos que lo que concluimos es que esta derivada del i es siempre mayor o igual que 0 y por tanto el futuro cronológico del slice es no contractivo. Aquí utiliza algo de notación, aunque no llegue a explicarla, pero creo que esta notación es conocida por todos, es bastante estándar. Ahora sí que voy a concretar un poquito en notación, pero antes de eso observar también que aquí puede haber otra cosa que como matemáticos nos resulta un poco extraño, que es que el operador de Weingarten, aquí al principio de la prueba, estoy diciendo que es igual a la conexión de Levi-Civita a la derivada de parcial de t con respecto a x, cuando normalmente yo aquí le pondría un signo menos. Esto también es porque estamos utilizando la notación, la convención de relatividad general. Y de hecho, aquí voy a concretar un poquito más de notación, solamente voy a hacer dos transparencias con más notación y más cuentas, aunque no voy a entrar en el detalle de estas cuentas. Vamos a denotar la segunda forma de cualquier subvariedad espacial inmersa por 2 y fijaos que la ecuación de Gauss nos dice que la conexión de Levi-Civita del ambiente, siempre el ambiente lo vamos a poner con nabla barra, su parte tangente es la conexión de Levi-Civita de la subvariedad y su parte normal menos la segunda forma fundamental, cuando yo ahí normalmente pondría un más, ¿vale? Pero como digo, esta es la notación clásica de relatividad general. Y de igual modo, al utilizar esta convención clásica de relatividad general, definimos el vector curvatura media como la traza de la segunda forma fundamental y no como la traza normalizada. Ahí no lo estamos dividiendo entre n. Bueno, esto tampoco tiene mayor importancia, simplemente saber la notación que estamos tomando. Por el tipo de descomposición ortogonal que tenemos, podemos definir una función distinguida sobre cualquier subvariedad, que no es más que la proyección de esta subvariedad en el primer factor del producto sobre R. ¿Vale? Entonces tenemos una especie de función a altura de nuestra subvariedad y obviamente esta función tau va a ser constante si solo si nuestra subvariedad está contenida en un slice de nuestro espacio-tiempo. Entonces, a partir de las condiciones de acotación de esta función, podemos definir condiciones de acotación de nuestra subvariedad. Dado un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal y sigma una subvariedad espacial inmersa en el espacio-tiempo, se dice que sigma está acotada del futuro infinito
si la función tau está acotada superiormente y de forma análoga está acotada del pasado infinito si esta función tau está acotada inferiormente. Por último, se dice que la subvariedad está acotada del infinito si está acotada tanto del futuro como del pasado infinito. Y como digo, solamente voy a mostrar una cuenta fea, ¿vale? Una cuenta fea que además tiene trabajo obtenerla. Por supuesto, no voy a meterme en detalles, pero que es una cuenta fundamental para poder probar nuestros resultados principales. Y es que podemos calcular el laplaciano de esa función distinguida tau que acabo de introducir. El laplaciano tiene esta forma de aquí. Es una forma un poco fea, de hecho no sabemos trabajar con ella directamente, ¿vale? En esta expresión aparece aquí un chi, ¿vale? Este chi es una aplicación que actúa sobre dos campos, v y w, y no es más que esa derivada del i que teníamos antes de g sub t en la dirección de parcial de t aplicada a las proyecciones horizontales de estos campos v y w, y ya está, todo lo demás que aparece es conocido. Aquí también aparece un θ, que es un cierto ángulo hiperbólico que no nos importa demasiado qué ángulo es, ¿vale? Pero el caso es que aquí aparecen muchos factores y no sabemos muy bien cómo trabajar sobre ello. Entonces, la manera en la que por fin conseguimos trabajar con este laplaciano fue considerar un cambio conforme de la métrica, este de aquí. El cambio conforme viene dado por L elevado a 2 phi, donde phi es esta función de aquí, 1 partido n-2 por el logaritmo neperiano de beta, y aplicando este cambio conforme, el laplaciano adquiere una expresión mucho más amigable y mucho más sencilla de trabajar con ella. Sin embargo, importante, este cambio conforme solamente tiene sentido para valores de n estrictamente mayor que 2. Si consideramos superficie, es decir, n igual a 2, esta expresión lógicamente no tiene sentido y habrá que ver cómo trabajar con ella. Bueno, pues esta expresión del laplaciano conforme es fundamental para poder obtener los resultados principales del trabajo, que son los que os voy a mostrar ahora. Son resultados muy técnicos, son resultados muy genéricos y luego veremos cómo se pueden concretar en casos más concretos y más específicos. En primer lugar, tenemos este resultado de unicidad o de rigidez de ciertas subvariedades. Sea m barra un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal y sea sigma una subvariedad espacial parabólica en m barra, de forma que se cumplan estas 4 condiciones de aquí, que ahora iré comentando un poquito. Bueno, pues bajo estas 4 condiciones, que ya digo que a priori parecen muy técnicas, sigma está contenida en un slice y además todas las desigualdades que aparecen en estas condiciones deben de satisfacerse con igualdad. En particular, de la condición 3, tendríamos que o bien H es espacial o bien sigma es una subvariedad minimal dentro del slice ft sub 0. ¿Qué podemos decir de estas condiciones? Bueno, pues la primera de esas condiciones, esas dos desigualdades sobre la traza de chi y sobre la derivada de beta, simplemente recordar que chi, claro, como estoy haciendo la traza, estoy aplicando chi sobre vv, ¿vale? Y chi es esta derivada de li. Entonces, simplemente recordar que cuando el espacio-tiempo fuera no contractivo, cada una de estas derivadas de li era siempre no negativa y además esta derivada de beta también es no positiva. Por tanto, pedir que la traza de chi tenga signo es más débil que pedir que el espacio sea no contractivo, porque no estoy pidiendo nada sobre cada derivada de li, sino sobre su media o su traza. Por otro lado, pedir que m barra tenga tiempo propio moderado sobre chi es más débil que pedir que m barra tenga simplemente tiempo propio moderado. Es decir, que beta esté controlado y, como digo, incluso es muy común que beta sea constante. Por otro lado, la tercera condición, esta condición que me está marcando de alguna manera el ángulo o la relación métrica entre parcial de t y h, esta condición que también parece muy técnica, sería satisfecha de forma inmediata por las superficies atrapadas, ya que si h es un vector temporal futuro,
estaría en el mismo cono que parcial de t y, por tanto, ese producto sería menor o igual que 0. Por tanto, esa condición la satisfacen las subvariedades atrapadas. Bueno, y por último, pedir que sigma esté acotada, pues es una cosa relativamente normal. Disculpe ¿Cómo una probamos pregunta. este? Sí, ¿Qué significa que sea parabólica la subvariedad espacial? si una subvariedad es parabólica, si cualquier función superarmónica acotada inferiormente es constante. No, correcto. Gracias. O al contrario, ¿no? Subarmónica acotada superiormente. Las subvariedades parabólicas se pueden ver como una generalización de las subvariedades compactas, porque una subvariedad compacta siempre lo cumple. Ya. Y de hecho, si estuviéramos hablando del concepto de atrapada clásica, estaríamos hablando de superficies compactas y, por tanto, eso lo cumpliría siempre. Ya. Gracias. Y bueno, el mundo de las subvariedades parabólicas también es muy interesante, no voy a entrar en él por cuestión de tiempo, pero bueno, hay muchas condiciones geométricas que garantizan que una subvariedad sea parabólica. Pero como digo, en fin, necesitaría casi que otra charla más o un curso entero para hablar sobre ello. Pero sí, lo siento que no lo había comentado antes, el concepto de parabólico. Sí, gracias. El caso, vale, de nada. El caso es que el hecho de ser, para probar este teorema, también voy a dar 2 pinceladas de la prueba. El hecho de ser parabólico es invariante bajo cambios conformes de métrica, porque el signo del laplaciano, cuando hacemos un cambio conforme de métrica, el signo del laplaciano se mantiene, ¿vale? Y por tanto, como a mí lo que me interesa es ver que las funciones que sean superarmónicas acotadas inferiormente sean constantes, a mí lo único que me interesa es el signo del laplaciano. Si hago un cambio conforme de métrica, este signo se mantiene y por tanto la noción de parabolicidad también se mantiene. Nosotros estamos pidiendo que sigma sea parabólica, pero vamos a hacer ese cambio conforme de métrica porque controlamos mejor el laplaciano y entonces sigma con esa métrica conforme también va a ser parabólica. Una vez teniendo esto en cuenta, simplemente nos tenemos que ir a la expresión del laplaciano para la métrica conforme, comprobamos que bajo las hipótesis del teorema esta función es superarmónica, es decir, tenemos controlado el signo del laplaciano y como está acotada inferiormente por la hipótesis 4, tenemos que es constante. Por tanto, está contenido en un slice y todas estas desigualdades que aparecen aquí intervienen en la expresión del laplaciano. Al ser la función constante, su laplaciano vale 0 y por tanto todas estas desigualdades se cumplen con igualdad. Claro, el cambio conforme lo puedo hacer si n es mayor que 2. Aquí vuelvo a ver el cociente por n menos 2. ¿Qué hago si n es igual a 2? Si n es igual a 2, lo que hago es engañar un poco al espacio-tiempo y a la subvariedad multiplicándolo por S1. Al multiplicarlo por S1 estoy incrementando la dimensión tanto de la subvariedad como del espacio-tiempo en una unidad, por tanto ya no sería n igual a 2, sino que sería n igual a 3. Y todas las condiciones del teorema se mantienen, porque al multiplicar por S1, el espacio sigue siendo un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal, ya que simplemente estoy metiendo aquí la métrica de S1, que es una métrica que no depende de t. La función beta no varía, por tanto las condiciones sobre beta no varían. La parabolicidad se mantiene porque el producto de una subvariedad parabólica por una compacta sigue siendo parabólica. Entonces, en resumen, podemos ver que al multiplicar por S1, todas las condiciones del teorema se mantienen y, por tanto, puedo aplicar el teorema sobre estas subvariedades que he creado a partir de las iniciales. Y acabo concluyendo exactamente lo mismo. Entonces, simplemente aumento de forma artificial la dimensión, actúo sobre esa dimensión 3 y luego vuelvo a reducir dimensión. Como consecuencia, como decía, esas condiciones 1 y 3 las puedo considerar condiciones más débiles, pero más comprensibles, pidiendo que el espacio-tiempo sea no contractivo y que la subvariedad sea atrapada. Y de ese modo lo que obtenemos es un resultado de no existencia y podemos decir que si tengo un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal no contractivo y con tiempo propio moderado,
Entonces no existen subvariedades parabólicas atrapadas futuras acotadas del pasado infinito. Además, si existe alguna subvariedad que fuera extremal, es decir, para la cual h sea igual a 0, esta tiene que estar contenida en un slice. Vuelvo a insistir porque me parece que es importante. Las subvariedades parabólicas generalizan a las compactas y ya solamente el resultado con compactas ya tiene interés, sobre todo desde un punto de vista físico. Los físicos no contemplan subvariedades atrapadas que no sean compactas. Creo que Irving tiene una pregunta. ¿Sí? Rápido, rápido. ¿Pasado infinito es lo mismo que pasado nulo? No. O ta- Acotada del pasado infinito significa que la función tau, es decir, que la función altura está acotada Ajá. inferiormente. Ok. Va, raíz Es raíz. decir, que si yo veo la proyección de mi subvariedad en R, Ajá. la tengo controlada por abajo. Ok. Va. ¿Sí? Sí, raíz. Bueno, y podemos tener una serie de consecuencias interesantes. Yo solamente he puesto una por poner algún ejemplo. En el caso beta igual a 1, podemos combinar este resultado de no existencia con el resultado que teníamos antes sobre el carácter contractivo o expansivo del futuro cronológico de un slice y podemos deducir esto que tenemos aquí, que simplemente es una combinación de esas dos, ¿vale? Donde podemos deducir la no existencia de subvariedades parabólicas atrapadas futuras en el espacio cronológico de un determinado slice. Por otro lado, si reducimos las hipótesis, fijaos que en este teorema que tenéis ahora mismo aquí delante, ya no estoy pidiendo que sigma sea parabólica, ni compacta, ni completa, no estoy pidiendo nada sobre la subvariedad sigma, y de las 4 condiciones que teníamos antes, de acotación, de tiempo propio moderado y de las desigualdades, solamente me estoy quedando con 1 y con 3. Es decir, esta de aquí sería lo que antes llamábamos 1 y esta de aquí lo que antes llamábamos 3. Entonces, si solamente pido esto, estoy quitando un montón de hipótesis, no puedo deducir resultados de rigidez o de no existencia, pero todavía podemos decir algo sobre la geometría de la subvariedad y podemos afirmar que en este tipo de espacio-tiempos, si tengo una subvariedad espacial de modo que satisfaga estas dos hipótesis, entonces la función tau no puede alcanzar ningún mínimo local estricto, es decir, no puedo tener mínimos locales estrictos en mi subvariedad. ¿Cómo puedo probar esto? Pues de modo lo hago de una forma muy resumida. Voy a suponer, por reducción al absurdo, que alcanzo un mínimo local estricto en un punto P0 y que el valor de este mínimo es T0. Entonces puedo considerar un entorno compacto suficientemente pequeño de mi punto y puedo quedarme solamente con esa función tau, puedo ver qué ocurre en ese entorno. Entonces puedo suponer que en la frontera de mi entorno la función tau es constante, es una constante T1, y que en todo el entorno tau menos T1 es menor o igual que 0. Es decir, que estoy considerando que el máximo de mi función tau en ese entorno se encuentra en la frontera T1 y dentro es menor o igual que T1. ¿Vale? Es decir, tendría una cosa de este estilo, ¿no? Tendría una cosa así. Esto sería T0, esto sería T1 y esto sería mi entorno U. Bueno, pues ¿qué puedo hacer? Ahora puedo aplicar el teorema de la divergencia sobre este entorno. Como este entorno en la frontera, la función tau es constante, puedo aplicar el teorema de la divergencia a este campo de aquí. Puedo definir el campo X, tau menos T1, por el gradiente con respecto a la métrica conforme de tau. Este campo se anula en la frontera porque tau es igual a T1. Por tanto, aplicando el teorema de la divergencia, tengo que la divergencia en ese entorno en U es 0 y desarrollando la divergencia de este campo con una sencilla cuenta, pues tengo esta expresión de aquí. ¿Qué pasa? Que las condiciones que estoy pidiendo en el teorema me garantizan que el laplaciano de tau tiene signo y, por tanto, que este término que estoy marcando en rojo es mayor o igual que 0,
como todo esto se anula, este término en rojo mayor o igual que 0 y el gradiente de tau con respecto a la métrica tilde es espacial, lo que tengo es que este otro término, la norma del gradiente de tau, también se tiene que anular, ¿vale? Porque es menor o igual que 0 en U, pero es espacial, por tanto tiene que ser 0, pero si es 0, el gradiente de tau es 0 y por tanto tau tiene que ser constante. Si tau es constante, no puede alcanzar un mínimo local estricto, llega a una contradicción y por tanto queda aprobado el teorema. De nuevo, esto sería para el caso n mayor que 2, porque estoy considerando el cambio conforme, y para el caso n igual a 2 utilizaríamos el mismo truco que antes multiplicando por S1. Como consecuencia, pues una cosa parecida a la de antes. Podemos cambiar estas desigualdades, debilitarlas, de forma que hablemos de hipótesis de no contractividad del espacio-tiempo y que hablemos de subvariedades atrapadas, y podemos concluir que en un espacio-tiempo que admite una descomposición ortogonal y sea no contractivo, ninguna subvariedad atrapada futura en el espacio-tiempo puede cumplir que tenga mínimos locales estrictos. Y cuando digo subvariedad atrapada me refiero a toda la posible fauna de subvariedades atrapadas. Subvariedades atrapadas sin más, débilmente atrapadas o marginalmente atrapadas. Y un tercer resultado, en cierto modo parecido a los anteriores, nos dice también qué ocurre. Los resultados anteriores se podría decir que son para espacios monótonos o para condiciones que generalicen el que un espacio sea monótono. Y aquí podemos ver también un resultado que nos dice lo que ocurre cuando tengo un espacio con una fase de cambio local, es decir, un espacio de estos que pasa de contractivo a expansivo o viceversa. Entonces, el resultado es similar, tengo unas condiciones parecidas a las de antes, solamente que ahora mi condición 1, que antes generalizaba el ser no contractivo, ahora lo que hace es que generaliza el hecho de tener una fase de cambio local. ¿Vale? Estoy diciendo que a la derecha de T0 ocurre una cosa y a la izquierda de T0 ocurre la contraria. Y a su vez también tengo que pedir, en la condición 3, tengo que modular ese signo de parcial de T y H por la función tau menos T0, de forma que esté diciendo que a la izquierda el producto de parcial de TH tenga un signo y a la derecha tenga otro signo. Las condiciones 2 y 4 son las mismas, estoy manteniendo las mismas condiciones de acotación y de tiempo propio moderado, es decir, de función de control de la función beta que antes, y la conclusión es la misma. Bajo estas 4 hipótesis, sigma está contenida en un slice y todas esas desigualdades se verifican con igualdad. En particular, o bien el vector curvatura media es espacial, o bien nuestra subvariedad es minimal en ese slice. Bueno, como decía, aquí destaco las condiciones que varían con respecto al teorema anterior, que ya he comentado un poquito, y la prueba pasa ahora no por considerar la función tau, sino por considerar la función sigma, que la considero así como este cuadrado, tau menos T0 al cuadrado. Pues bien, si hago las cuentas de sigma es una función superarmónica, puedo calcular su laplaciano, está acotada inferiormente y por tanto, por la parabolicidad que estoy suponiendo de mi subvariedad, pues puedo llegar a una conclusión parecida a la de antes. Voy a acabar simplemente diciendo que empecé diciendo lo que era un espacio globalmente hiperbólico, cómo lo generalizaba a estos espacios con una descomposición ortogonal y cómo esos espacios con una descomposición ortogonal comprendían familias de espacio-tiempo muy conocidos. Bueno, pues voy ahora a bajar a cada una de estas familias de espacio-tiempos conocidos y simplemente os voy a decir que nuestros resultados generalizan resultados clásicos ya conocidos en dichos espacio-tiempos. Por ejemplo, espacio-tiempos estándar estáticos, donde ni beta ni g de t dependen del parámetro t. En este caso, la traducción directa de nuestros resultados nos permite recuperar resultados de Marmas y de Senovilla en 2003 y de Pellegrini en 2019. Por otro lado, tenemos la familia de espacio-tiempo twisted, que a su vez engloba a los Robertson-Walker generalizados. En los espacio-tiempo twisted, beta es igual a 1 y la dependencia en T de la familia de métrica G sub T es muy concreta. Es del tipo f por G sub 0, donde f es una función diferenciable sobre m barra.
y G sub 0 simplemente es una métrica riemanniana sobre F. Fijaos que F es una función diferenciable cualquiera sobre M barra y tengo los espacios twisted. En el caso en que F solamente dependa de T, lo que voy a tener son los espacios Warped, los espacios Robertson-Walker generalizados. Bueno, pues en este caso, si traducimos nuestros resultados a un espacio twisted, lo que tenemos es que en un espacio-tiempo twisted, si esta función f que interviene aquí cumple que su derivada con respecto a t es no negativa, entonces no existen subvariedades parabólicas atrapadas futuras de ningún caso que estén acotadas del pasado infinito. Y además, si existe una subvariedad extremal acotada del pasado infinito, tiene que estar contenida en un slice. Este resultado, como digo, en el caso particular de espacios-tiempo de Robertson-Walker, también generalizamos otros resultados, por ejemplo, de Benson y Senovilla, de Alías, Colares y Cánovas o de Pellegrini. Y bueno, por último, en los espacio-tiempos doblemente twisted, donde aquí tengo dos factores que están retorciendo el espacio-tiempo. Bueno, pues no voy a entrar en detalles, también podemos obtener un resultado similar. Estos espacios-tiempos doblemente twisted incluyen en particular a los espacios-tiempos estáticos con simetría esférica, ¿vale? Donde además la F la considero compacto porque la considero la esfera. De una manera parecida a la de antes, el carácter expansivo y contractivo del espacio-tiempo lo podría determinar a partir de las derivadas de las funciones que intervienen, pero no voy a poner el resultado porque es muy similar a los de antes. Y simplemente voy a decir que... Creo que Jan tiene una pregunta. Adelante. Sí, hola, gracias. Solo una duda. Si estos resultados están como, o sea, se han visto para hipersuperficies nulas o subvariedades nulas, en lugar de que sean espaciales. La verdad no lo hemos considerado, pero sí que teníamos en mente intentar estudiarlo en estos espacios. Sí, porque es verdad que justo... que nos hemos planteado como una ampliación. ¿Perdón? No escuché. No, que vamos, que entre nosotros hablando hemos pensado que sería interesante considerarlos. Ajá, sí, es que justo esto de expansivo, o sea, ese concepto que se definió con la derivada de Lie en la dirección de la métrica, digamos, de F, justo ¿Sí? hay una definición que se llaman horizontes no expansivos o horizontes aislados, que se usa mucho en relatividad. Y justo, pues nada, se me haría muy interesante si eso está, bueno, yo lo estudiaría. Bueno, pues la verdad es que ya te digo que lo tendré en cuenta y de Ok, hecho sí. que lo habíamos hablado entre nosotros, de que podría ser un paso natural pasar a Ajá. estudiar esta hipersuperficie nula o en general subvariedades nulas, Subvariedades ¿no? En nulas, el exacto, sí, espacio-tiempo. sí. Muy bien, ya, bueno, supongo que habría que redefinir, ¿no? Los operadores de forma y todo eso, y bueno, Claro, con las efectivamente. clases de equivalencia y eso, pero ok, ya, esa era mi duda. Gracias, Alma. Pues muchas gracias vamos, por el comentario. Se tendrá en cuenta. Sí, gracias. Y nada, bueno, simplemente, como digo, acabo ya. Solamente lo que os quería mostrar es que en el caso de estos espacio-tiempos, de hecho se puede ver más general, una familia de subvariedades que son muy interesantes son las subvariedades que podemos ver como grafos, ¿vale? Que serían subvariedades como están escritas aquí en la última línea de esta transparencia. Y esa condición de parabolicidad se puede heredar de la parabolicidad de f. Es decir, en vez de pedir parabolicidad al grafo, podemos pedir parabolicidad a f e imponer ciertas condiciones que también tienen un cierto sentido físico a las funciones beta, f1 y f2, que garanticen que si la fibra es parabólica, el grafo también va a ser parabólico y por tanto podamos reducir esa condición de parabolicidad. Estas condiciones, no voy a entrar en detalles, aquí está el resultado, no son especialmente bonitas, ¿vale? Pero sí que tienen un cierto significado físico en el sentido de que estaría controlando un poco la parte temporal de mi espacio-tiempo y de mi subvariedad. Y bueno, y el interés de estos resultados, como digo, es que no estaríamos exigiendo la parabolicidad del grafo, sino que estaríamos exigiendo la parabolicidad de la fibra
Y fijaos que en particular si la fibra es parabólica, si la fibra es esa esfera, en el caso de los espacios con simetría esférica, eso lo tendríamos ya garantizado. Entonces, bueno, no voy a entrar en detalles de esto porque ya creo que os he contado bastante y no os quiero aburrir mucho más. Y voy a acabar dando las gracias a todos por vuestra atención y, por supuesto, respondiendo con gusto, charlando con vosotros si tenéis algún otro comentario, sugerencia, pregunta. Muchas gracias, Alma, por esta charla tan interesante y muy bien explicada. Entonces, pasamos si alguien tiene alguna pregunta, por favor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo Yo una tengo otra. pregunta. No, tú primero, tú primero. Gracias. Muchas gracias, Alma. Estuvo muy, muy interesante, muy bien ¿Sí? la exposición y todo así. Yo solo tengo una duda, me quedé pensando, cuando hablas del laplaciano de esta tau, de la función tau, ¿Sí? ¿es el Laplace Beltrami del slide? O es, o qué No, laplaciano es el que sí, utilizas? Es, no es del slice, es de la propia subvariedad con respecto, por un Ujú. lado, tenemos el laplaciano con respecto a la métrica inducida del espacio ambiente, que sería este Ajá, delta, ¿vale? Y por otro lado, o sea, ajá, este es el laplaciano de la función tau que está definida sobre nuestra subvariedad con respecto a la métrica ajá. inducida. Y por otro lado, Bien, cuando este es el de la calculamos, métrica inducida. y este es Ujú. el de la métrica conforme a la métrica inducida, Ah, que es el que sabemos ok, calcular. ok. Ya Bueno, veo. el que sabemos Sí, calcular, el que ya sabemos veo. controlar el signo que tiene. Bien, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. De nada. Adelante, ¿quién más había dicho? Yo, otra vez. Este, Justo va más o menos por ahí. Cuando se hace ese cambio conforme, lo que se está pensando es que la variedad está siendo como encajada conformemente en otra. O sea, como que tiene compleción conforme. Sí, se podría ver así. En cierto modo se podría ver Ujú. así, sí. Y entonces las O superficies, por lo, vamos, o por lo menos está relacionado. Yo nunca lo he pensado así, pero ya, o sea, mi pregunta ahora más como si en esta generalización de superficies atrapadas, si los espaciotiempos con los que admiten descomposición ortogonal se pueden completar conformemente, entonces si estas superficies atrapadas siguen cumpliendo que no pueden ser vistas desde el futuro nulo. uf, eso es algo que yo tendría que pensar, ¿eh? Porque, porque nosotros aquí este cambio conforme lo utilizamos como una mera estrategia matemática, ¿no? Ujú. O sea, Ujú. pasamos a la métrica conforme, pero luego las conclusiones las volvemos a obtener sobre la métrica inducida. Ok, Ujú. Ujú. Entonces, yo no, yo no llego a considerar, tendría que pensar el sentido que tiene eso, pero yo no llego a considerar las subvariedades atrapadas con respecto a la métrica inducida. O sea, con respecto a la métrica esa conforme. Ujú. Entonces, tendría que pensar si esa condición de alguna manera se mantiene o no. No, ok, ok, sería algo simplemente interesante, pero que no me llega a plantear hasta ahora, la verdad. ok, ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?